Sí, Bien, estimado. muchas gracias. Les voy a comentar un poquito cuál es la dinámica de nuestras clases, ¿sí? ¿Cuál es la dinámica? Primero nosotros hacemos revisión teórica, ¿sí? Y luego pasamos a unas rondas denominadas rondas de preguntas, respuestas y experiencias, en la que vemos si en el chat tenemos alguna pregunta, alguna consulta, cedemos la palabra, si alguien quiere participar con la manito arriba, ese es el momento, ¿sí? Para no estarnos interrumpiendo en clase y estar parando. Es importante que podamos compartir experiencias, ¿sí? Es importante que podamos compartir experiencias, porque en la teoría la podemos encontrar, la vamos a entender muy fácil, ¿no? Sin embargo, el hecho de compartir experiencias a nosotros nos va a hacer aterrizar realmente qué es lo cómo puedo aplicar todo aquello aprendido o cómo puedo resolver un problema. He tenido algunos cursos en los que nos presentaban una pequeña problemática y tratábamos en verdad de darle una solución, no solo yo como docente, sino todo el equipo participaba y al final la persona que tenía algunas dudas salía con la solución bastante clara, ¿no? De la clase y esa es la idea, ¿sí? Otro punto importante es que por favor cuando coloquemos en el chat preguntas, me pueden hacer la pregunta bien en contexto para luego cuando regrese después de la revisión teórica ubicarme a qué nos referimos, porque a veces hacemos una consulta, una diapositiva y yo ya estoy en la diapositiva 30 cuando, eso es un decir, ¿no? Cuando voy a la ronda de preguntas, entonces ahí me quedo un poco en el aire, de pronto me puedo explicar nuevamente y regreso y digo, ¿explicar qué? ¿Qué tema? ¿Qué punto? No, no me queda claro. Entonces sí les pido que seamos muy puntuales en las preguntas que colocamos en el chat. ¿Sí? Bien, sin más, ahora sí damos inicio a nuestra sesión. Bien, nuestro curso es Administración Logística y Control de Inventarios. ¿Sí? Nuestra primera sesión, ¿qué es? Vamos a hablar sobre la cadena de suministros y la relación que tiene con la cadena logística. A nosotros nos interesa revisar y conocer la cadena logística, ¿sí? Es lo que a nosotros nos interesa revisar, es lo que a nosotros nos interesa conocer. Sin embargo, también debemos saber qué es la cadena de suministros, cómo funciona y sobre todo cómo se relaciona, porque muchas veces pensamos que la cadena de suministros viene a ser lo mismo que la cadena logística, ¿sí? Y si bien es cierto, están directamente relacionadas y una no podría funcionar sin la otra, no son lo mismo. Y nosotros tenemos que tener claro cuáles son las diferencias de una a la otra y cómo es que se relacionan, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es nuestra cadena de suministros? La cadena de suministros son todas las actividades que se dan hasta que nosotros adquirimos la materia prima, ¿sí? Desde que nos piden la materia prima hasta que entregamos el producto terminado, el producto hacia el cliente final, ¿sí? Toda esa es nuestra cadena de suministros, todas esas actividades que se realizan desde que me dijeron, oye, necesito que compres frascos para mi producción de alcohol en gel. Desde ese punto hasta que le entrego al cliente final 1 millar de alcohol en gel, ¿sí? Esa viene a ser la cadena de suministros. ¿Cuál es el objetivo entonces de la cadena de suministros? La cadena de suministros tiene como objetivo principal que satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? Todo está enfocado al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es el actor principal, ¿correcto? Y ahora vamos a ver por qué, sobre todo la cadena de suministros, se enfoca en el cliente, ¿sí? Es uno de sus puntos principales. Dentro de este objetivo tan grande que es satisfacer al cliente, ¿sí? Acá hay algo que les quiero mencionar. Cuando nosotros hablamos de cliente, tenemos tres líneas en las que solemos trabajar. Uno es que el cliente tiene ciertos requerimientos, entonces cumplimos las expectativas del cliente, ¿cierto? Cuando cumplimos las expectativas del cliente tal cual el cliente lo solicita, nosotros satisfacemos a ese cliente, tenemos un cliente satisfecho, ¿sí? Cuando las cumplimos tal cual, vamos a imaginarnos una línea horizontal y en esa línea horizontal están todas las necesidades del cliente. Si yo las cumplo en su totalidad, estoy teniendo un cliente satisfecho, ¿sí? Pero actualmente ya no se habla solo de clientes satisfechos,
¿De qué se habla? De clientes complacidos. Quiere decir que nosotros le entregamos sobre esa línea horizontal que nos trazó, que es lo que necesita, lo que requiere, para arriba, ¿sí? Hacia arriba, y esa ese tendría que ser nuestro objetivo, lograr clientes complacidos. Debajo de esa línea están los clientes insatisfechos, que es lo que claramente nosotros no queremos, ¿verdad? Bien, entonces, el objetivo principal de la cadena de suministros, entonces, es que logremos que los clientes se encuentren de manera mínima satisfechos y de manera eh, esperada que se encuentren complacidos, ¿sí? ¿Cómo logramos este objetivo? Porque dentro de este objetivo principal tenemos ciertas actividades, ciertos objetivos que también nos interesa cumplir. ¿Cuáles vienen a ser estos? Entregar bienes y servicios a tiempo. No hay nada que valore más el cliente que le entreguemos los productos en términos de oportunidad de la manera correcta, ¿verdad? Ni antes ni después. Si yo le entrego antes, tampoco es el tiempo. Puedo decir, el cliente me lo pidió para el 10 de febrero. Ah, ok, se lo voy a entregar el 5. ¿Cómo sabemos que eso está bien? Porque ya lo va a tener ahí y va a estar tranquilo. No necesariamente. Probablemente el hecho de que le entregues el 5 implica que tengas personal, tenga el cliente que gestionar personal para la recepción, que tenga que tener un espacio disponible eh, y demás características que probablemente el cliente no las pensaba, no pensaba hacer uso de ello. ¿Por qué? Porque no iba a recibir la mercadería el 5 sino el 10, ¿no? Que era lo que el cliente necesita. Entonces, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos apuntar es a entregar en el tiempo requerido. En términos de oportunidad, entregarlos al 100%, ¿sí? Entregarlos después de la fecha, ya eso sí es gravísimo, ¿no? Entregarlo después de la fecha. Le ocasionamos pérdidas, paradas de producción, paradas de planta, graves problemas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo satisfacer, de cómo complacer de pronto a ese cliente, estamos hablando mucho en términos de oportunidad, de entregar los productos y bienes a tiempo, ¿sí? Siguiente, evitar las pérdidas o mermas innecesarias. El cliente necesita que nosotros podamos entregarle productos, ¿sí? Que nosotros podamos entregarle productos, que le podamos entregar productos que sean completos, ¿sí? Productos completos. Es decir, que si nos pidió 1 millar, le entreguemos 1 millar, ¿sí? Optimizar tiempos de distribución, ¿sí? Optimizar los tiempos de distribución. Un manejo adecuado de inventarios y almacenes para poder entregarle al cliente lo que realmente necesita, ¿no? Establecer canales de comunicación y coordinación adecuados. Hacer frente a cambios imprevistos de la demanda, oferta y otras condiciones. ¿Sí? La cadena de suministros tiene 3 elementos básicos y acá vamos mencionando algunas de las características importantes que nosotros debemos considerar. Primero, la cadena de suministros sabemos que va desde la adquisición de la materia prima hasta que se entregue el producto final, ¿correcto? Uno de los elementos entonces es el suministro, que son todas las actividades necesarias para poder obtener las materias primas y entregárselas a producción, ¿sí? Acá viene uno de los puntos que va a ser diferencial entre la cadena de suministros y la cadena logística, ¿sí? El elemento básico, fabricación, que se refiere a todo el proceso de transformación de las materias primas para conseguir un producto terminado, ¿correcto? Un producto final, ¿sí? La cadena de suministros se enfoca, gran parte de sus esfuerzos los coloca en poder optimizar su producción, ¿sí? Eh, en lograr ser más eficiente toda su área productiva, ¿sí? Y el siguiente elemento importante es la distribución. La distribución se encarga de hacer llegar los productos o servicios a los consumidores finales a través de una red de transporte, locales comerciales y bodegas, pero con un diferencial importante en la distribución, que se encarga de analizar el servicio de atención al cliente, ¿sí? La cadena de suministros realiza un análisis minucioso al servicio de atención al cliente.
Ahora, vamos a conversar respecto a tipos de cadenas de suministros, respecto a tipos de cadenas de suministros. En estos tipos de cadena de suministros no es necesario que nos aprendamos los tipos de cadena de suministros, ¿sí? Lo que sí es necesario es que nos aprendamos los tipos de cadena logística, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de cadena de suministros tenemos? Tenemos la cadena de suministros tradicional, ¿sí? Esta cadena de suministros es bastante autónoma en sus operaciones. Uno de sus grandes problemas es la falla en comunicación interna, ¿sí? No existe una sinergia o un trabajo real como cadena, como eslabón, ¿sí? En la tradicional. Luego tenemos la cadena de suministros directa. ¿A qué se refiere? Se refiere a que tiene tres actores principales. Uno, que es el comprador, otro, el vendedor, que vendríamos a ser nosotros, por ejemplo, y nosotros tenemos un proveedor. Esos son los tres actores, ¿sí? Esta es un tanto más ligera, más fácil de llevar, es más rápida, muchas veces acá disminuyen, ¿no? Los tiempos, porque es una cadena corta, ¿sí? Luego tenemos la cadena estratégica. En esta cadena estratégica eh, ya empieza a haber un mayor flujo de comunicación entre todos los involucrados, ¿sí? Es donde nosotros empezamos ya a poder, como bien su nombre lo dice, plantear estrategias para optimizar nuestra cadena de suministros. Esta cuya característica es que tiene buenos resultados, sin embargo, va a conllevar mayores tiempos, ¿sí? Mayores tiempos, pero con resultados esperados. Luego tenemos la cadena de suministros compartida, ¿sí? Esta hace uso de cadenas de suministros diferentes en una misma planta, ¿sí? Pero que pueden compartir ciertos elementos y se tiene que tener una, una forma minuciosa de poder manejar el abastecimiento porque en ese fin de tener que distribuir a dos plantas, por así decirlo, ¿sí? Podrías dejar a una desabastecida. En la cadena de suministros sincronizada, este es cuando trabajamos con altos volúmenes de demanda, nuestra producción es bastante alta y nuestra comunicación tiene que ser muy detallada también. Y luego tenemos la cadena de suministros compleja, ¿sí? Acá en la cadena de suministros compleja quiero comentarles sobre una empresa para que nos hagamos un poco la idea, ¿sí? Al finalizar nuestra clase vamos a hablar sobre un caso, Harvard, de nombre McDonald's y, y su cadena de suministro sostenible, ¿sí? McDonald's, por ejemplo, es un claro ejemplo de una cadena de suministros compleja, porque tiene sedes en distintos lugares, no solamente del país, sino del mundo, ¿no? Entonces, eh, nos hace adoptar las mismas estrategias en las distintas, ¿sí? En las distintas eh, zonas, ¿no? En las distintas zonas nos hace tener distintas estrategias, pero que den los mismos resultados, ¿sí? Entonces viene a ser una cadena de suministros compleja. Bien, aquí vamos a hacer nuestra primera pausa para la primera ronda de preguntas, respuestas y experiencias. Antes de pasar a ella, ¿sí? Vamos a hacer un, un pequeño, vamos a resaltar dos puntos importantes de la cadena de suministros. ¿Cuáles vienen a ser ellos? Uno, que si bien estamos definiendo que la cadena de suministros abarca desde la adquisición de materia prima hasta que llegue el producto al cliente final, los puntos importantes en los que se se centra la cadena de suministro son dos, ¿sí? La producción como gestión de la producción, como optimización de la producción, como obtener mejores resultados, como lograr ser más eficientes, ¿sí? Y el otro punto es el servicio de atención al cliente. Es decir, lograr que las personas, ¿sí? Es decir, lograr que las empresas puedan atender de la manera adecuada y lograr clientes complacidos. Esos son los dos puntos centrales y principales de la cadena de suministros, que la cadena logística no se centra.
Con ello no queremos decir que la cadena logística no le interesa la producción ni el servicio de atención al cliente, ¿ah? O sea, hago hincapié en ello, sin embargo, vamos a revisar a detalle en breve a qué se refiere la cadena logística, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Primero vamos con el chat y luego vamos con las manitos levantadas, que veo que tenemos dos, ¿sí? Bien, pasamos entonces a las manitos levantadas. Edgar, te escuchamos. El micro está desactivado. A ver, si nos ayuda, por favor, nuestra coordinadora del curso. Sí, ¿Cómo docente, puedo? el micro ya está activado. Ah, ya está activado. Ok. Sí, nos indica que el micro ya está activado. Sí, bueno, yo soy Edgar Malga. Edgar. Yo soy Edgar Malga, Ah, sí, tenía la manito levantada Edgar Guillén. Sin embargo, o sea, empezamos contigo, no hay ningún problema. ya, ok, no hay problema. Sí, coméntanos, Edgar, te Eh, escuchamos. bueno, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, yo trabajo para el Estado, ¿no? Bueno, soy militar en actividad y bueno, justo estaba escuchando sobre los objetivos de de la cadena de suministro, ¿no? Pero bien, me queda claro de que como su objetivo principal, ¿no? Satisfacer las necesidades, del cliente, ¿no? Hasta la entrega final. Bueno, ese es mi, ¿no? Adicional a eso, usted dice de que la cadena logística no son todas las actividades hasta que se entrega, pero que tienen diferencias con la cadena de suministro. No, Eso es lo que todavía no, 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 todavía no hemos hablado de cadena logística. Hemos hablado de cadena de suministros, nada más. En breve vamos a hablar de cadena ah, logística y luego vamos a hablar de las diferencias entre las dos. Sin embargo, les he dado un punto importante antes de pasar a cadena logística, que la cadena de suministros se centra en la producción y en el servicio de atención al cliente. ¿Sí? claro, claro. Bueno, aún quería ver esas diferencias, ¿no? Pero sí, hasta ahora sí, bueno, estoy entendiendo eso, ¿no? Ok, perfecto, Edgar. Muchas gracias por tu participación. No te preocupes, vamos a tener un momento para ver las diferencias entre ambas. ¿Sí? Edgar Ok, Guillén, ok. muchas gracias. Tenemos la manito levantada. Probablemente está arriba por error. Pasamos entonces con Eduardo. Eduardo David. A ver, buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que usted se refiere a la compra de, lo primordial que es la compra de materia prima, pero en todo ese proceso a veces existe la contaminación cruzada. ¿Qué tanto afectaría, en la cadena de suministro si llegara a ocurrir ese caso de una contaminación cruzada? Lo que pasa es que cuando hablamos de contaminación cruzada, estamos hablando en dos puntos. Uno, en la producción y otro si te refieres a la adquisición de materia prima, que ese sería un control en tus almacenes.
Sí, Claro, pero sí. eso ya es un tema más logístico. Mira, lo que pasa es que si nos metemos ahora a revisar el tema de almacenes, nos vamos a saltar un poquito la clase número 3. Podríamos profundizar ahí, pero no quiero dejar la pregunta en el aire. Y quiero comentarles qué es contaminación cruzada para para todo el equipo, porque probablemente no todos estamos al tanto del concepto. No lo vamos a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, nosotros somos una fábrica de producción de am, almanaques, digamos, ¿sí? De almanaques. Entonces, yo hago almanaques para 10 empresas. Cuando yo estoy produciendo para estas 10 empresas y cada empresa lanza sus almanaques con una oferta especial, ¿no? Entonces, cuando yo estoy produciendo estos almanaques, tengo que ser muy cuidadosa en mis despejes de línea, es decir, en cada momento en que salen, por ejemplo, cuando estoy imprimiendo los almanaques, cuando estoy cortando los almanaques, cuando estoy embalando los almanaques. Tengo que ser muy cuidadosa porque probablemente esos 10 tienen los mismos colores, ¿sí? Tienen el mismo tamaño, tiene el mismo tamaño, tienen los mismos colores, visualmente podría llevarme una confusión y que yo mezcle los productos para entregar al cliente, ¿sí? Entonces, los despejes de línea, cuando hablamos de contaminación cruzada, son muy importantes, son claves, son básicos, porque si nosotros no tenemos un buen despeje de línea, lo que se va a dar es lo que menciona nuestro compañero Eduardo, ¿sí? Los productos pueden mezclarse entre sí y estamos hablando de una contaminación cruzada, ¿sí? Entonces, hablar de ello de lleno, tendríamos que meternos un poquito a la parte de control de calidad, ¿sí? O no sé, de repente estoy entendiendo mal la pregunta y de pronto si lo tienes en tus almacenes, ahí en la tercera clase podríamos profundizar en esto cuando hablemos de la codificación y de la ubicación de dónde colocas tu materia prima recibida, ¿no? Porque tú recibes una materia prima, la metes en tus almacenes y estas tienen que tener un espacio asignado para que cuando dispenses el producto a tu cliente interno, ¿sí? Tu materia prima, suministros, insumos, lo que le dispenses, no mezcles y puedas tener también una contaminación cruzada. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Sí, sí, Coméntame. sí, está bien, esa era la pregunta. Pues, casi por ahí. A lo que yo me refería era si en caso el producto te llega, o sea, por ejemplo, la materia prima, Ajá. hay varios ejemplos, por ejemplo, botella picada, resina, creo, y varios insumos más, ¿no? Y que venga contaminado, me refería del proveedor, ¿no? O sea, el proveedor te entrega una ficha técnica, creo, que su producto está ok, pero no siempre llega así. A veces por ahí se le pasa que por ejemplo, un pallet puede ser esté contaminado, ¿no? Y en ese caso, ¿en qué afectaría? Me refiero yo, porque afecta a la producción de la empresa, bueno, y afectaría los tiempos de entrega, creo yo también. Claro, ahí vamos a hablar la tercera clase. Vamos a hablar de todo lo que es registro y recepción. Y cuando hablemos de recepción, vamos a hacer la diferencia entre la recepción que puede hacer almacén del conteo y verificarlo, ingresarlo a los almacenes, y la recepción que tiene que ser validada por un área de control de calidad. ¿Sí? Sí, ya listo. Gracias. Perfecto. No te preocupes, Eduardo, que vamos a profundizar en ese punto en nuestra tercera sesión. Muchas gracias. Robert. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hola. Robert? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería saber si me podrían dar un ejemplo de los tipos de cadena de suministro. Por ejemplo, las empresas retail, ¿en qué tipo de cadena de suministro iría? Mira, ¿No? ¿qué te parece si colocamos ejemplo de las cadenas logísticas? ¿Sí? Las cadenas logísticas son las que sí nos interesa a términos del curso, que las aprendamos y ahí es más, vamos a revisar concepto y ejemplificación con todos. Las de suministro solo es importante que las conozcan. Sin embargo, las cadenas retail tendrían una cadena de suministros Sí. estratégica. Podríamos tener, o depende del tamaño de la empresa también. Depende del Por tamaño. ejemplo, una empresa de comidas o una empresa de que es
lo que es de empresas de gaseosas, en qué tipo de, o las agroindustrias, qué Ah, tipo, ahí, en ahí, estos, ahí estarías hablando de una cadena de suministros o sincronizada o compartida, depende cómo sean las líneas de producción. Tendríamos que analizar un poquito más el tema de producción. Lo que pasa es que por, la cadena de suministros analiza mucho la parte de producción y nosotros estamos enfocados ahora a conversar de la cadena logística. Sí, pero no hay problema, podemos resolver la duda la empresa que me dices, por ejemplo, de comida, ¿no? Tendrías que comentarnos un poquito qué tan grande es, cuántas sedes pueda tener, porque, por ejemplo, McDonald's también es de comida, pero tiene sedes en distintos lugares, entonces esa la hace compleja, ¿no? Eso la lleva a ser una cadena de suministros compleja. Si solo tuviera una sede, podríamos hablar de una cadena de suministros compartida, porque para distintos alimentos puedes utilizar insumos similares, entonces tienes una compartida, ¿no? Depende mucho, o sea, existen muchas variables. Tendrías que darme más datos y vemos a qué cadena puede ingresar. Y más datos respecto a producción también. Sí, depende mucho, Edgar, es cierto, depende mucho del tamaño de la empresa. Uy, ¿dónde está? Robert. Entonces, a ver, lancemos más datos, solo para que podamos responder la pregunta, ¿sí? sí, por ejemplo, si fuera una empresa que fabrica pañales y solamente hacen por pedido y son alrededor de un aproximado de 20 trabajadores que están en esa empresa. Una estratégica, una Una cadena de estrategia. suministros. Ajá, una cadena de suministros O sea, estratégica. cuando es por pedidos, o sea, hay empresas que hacen stock de un producto Claro, y, y hay empresas que hacen por pedido, ¿no? claro, tenemos dos tipos de negocio, una que son make to order y las que son made to stock, ¿no? Las que son make to order solo trabajan su producción con órdenes de compra, órdenes de producción, no trabajan para tener un stock adicional. Y las que son made to stock para tener un stock y sobre ello trabajar su impulso y su fuerza de ventas, ¿no es cierto? Entonces, en el ejemplo que nos pone su empresa de pañales, que es con órdenes de producción, una estratégica. ¿Por qué no sería una tradicional? Porque si te decimos una tradicional, diríamos que no tienen comunicación entre las áreas y es lo que no se busca, ¿no? Entonces tendríamos que hablar de una estratégica. De acuerdo, gracias. Con mucho gusto. Perfecto. Bien, entonces regresamos a nuestra presentación, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de cadena logística. La cadena logística va desde la adquisición de materia prima hasta la entrega del producto final al cliente, del producto final al cliente final, ¿sí? Entonces ahí van a decir, oye, ¿qué es esto? Es una locura, ¿no? Es una locura porque me está diciendo que la cadena de suministros va desde la adquisición de materia prima hasta la entrega del producto final al cliente final, ¿no? Y la cadena logística me dice que va desde la adquisición de materia prima hasta la entrega del producto final. Ah, ya empezamos a ver acá algunos puntos que nos van a lanzar las diferencias que vamos a revisar más adelante. La cadena logística es parte de la cadena de suministros, es la columna vertebral y es la parte operativa, ¿sí? La cadena de suministros no se centra a ver cómo hago mi adquisición, cómo hago mis compras, cómo elijo al proveedor. No, solo me interesa que sea una buena adquisición de materia prima. Quien se centra a la parte operativa y minuciosa de analizar el proveedor, de generar la orden de compra, de ver si es el material requerido, ¿sí? Es la cadena logística, ¿sí? La cadena logística no entrará a analizar la eficiencia en la producción, ¿sí? La cadena de suministro sí va a analizar la eficiencia en la producción. Es más, se dice que muchas empresas, no muchas, todas las empresas no compiten por productos terminados. Todas las empresas compiten por
cadenas de suministros, ¿sí? ¿Por qué compiten por cadenas de suministros? ¿Por qué tan eficiente eres desde que se solicita la materia prima hasta que lleguemos? Es lo que te va a hacer competitivo, ¿no? Entonces, realmente las empresas compiten por cadenas de suministros, no compiten por productos terminados. ¿No es cierto? Entonces, la cadena de suministro se mete a analizar la producción a detalle. La cadena logística no la analiza a detalle la producción. La cadena logística toma datos de producción que nos permite tomar decisiones como si van a producir 1000 botellas de alcohol en gel, cuánto de insumos necesito, cuánto de alcohol, cuántos frascos necesito, ¿sí? Toma esos datos, analiza la producción para ver cuál es su evolutivo, ¿no? Están haciendo 1000 frascos semanales, entonces probablemente si mi stock va a ser de un mes, necesito tener 4000 frascos, ¿sí? Probablemente. Para eso es que para eso es que a la cadena logística le interesa producción. Pero ¿se centra en analizar su eficiencia? No, no se centra, ¿sí? Ahora, se dice, la cadena de suministros llega hasta el cliente final, ¿sí? Y le hace un análisis minucioso al servicio de atención al cliente, a qué tan satisfecho o complacido se encuentra el cliente, ¿verdad? Entonces, la cadena logística no hace un análisis minucioso del servicio de atención al cliente. Sin embargo, sí se involucra mucho en poder revisar su gestión de transporte y distribución para que tengan las herramientas necesarias para llegar a ese cliente final. En términos de calidad, check. En términos de oportunidad, check. ¿Sí? A tiempo y bien el producto, ¿no es cierto? Sí, lo entrega así al cliente, pero no se detiene a ver, oye, cómo analizas el servicio, qué podríamos mejorar, qué más te gustaría, qué plus adicional te podríamos tener, ¿no? Y demás análisis que podría hacer quién, la cadena de suministros, ¿sí? Entonces, la cadena logística se centra en 5 puntos de manera primordial. ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son estos? 1, gestión de aprovisionamiento. 2, gestión de proveedores. 3, gestión de almacenes e inventarios. 4, gestión de distribución. Y 5, gestión de transporte. ¿Sí? Esos son los puntos en los que se centra. No en la producción, se centra en esos puntos operativos y se centra de manera minuciosa y detallada para asegurar el buen funcionamiento, el buen desempeño, desarrollo, ¿sí? De, de la, del total de la cadena de suministros. Si nosotros nos podemos analizar la cadena de suministros, vamos a analizarlo de manera macro, la cadena de suministros, y la cadena logística será el que pertenece ahí, ¿no? Pertenece a la cadena de suministros, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de la cadena de suministros? Que el cliente, tanto interno como externo, se encuentre satisfecho en términos de calidad y oportunidad, tenga abastecimiento oportuno, constante, ininterrumpido, ¿sí? Y que se pueda optimizar cada uno de los eslabones que comprende la cadena logística. Acá vamos a conversar sobre los tipos de cadena logística, que estos no solo los vamos a revisar, vamos a conversar ejemplos acá con la participación de todo el equipo y es importante que se los aprendan, ¿sí? Los tipos de cadena logística sí son necesarios aprenderlos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos cadena logística de organizaciones industriales. ¿A qué se refiere ellas? A todas aquellas que involucran la parte de producción, la parte de fabricación, la parte de transformación, ¿sí? Que tienen producciones a gran escala. Usualmente este tipo de empresas tienen almacenes complejos que manejarán ciertas planificaciones importantes para poder abastecer y dispensar las órdenes de producción para poder lograr, ¿no?, la ejecución de un producto terminado, ¿sí? Y que le permita abastecer correctamente las líneas de producción. ¿Qué tipo de empresas tenemos? Y acá preguntamos a la clase, ¿qué tipo de empresas vienen a ser cadena logística industrial?
La empresa que fabrica pañales, por ejemplo. Gloria, correcto. Una empresa que fabrica en textiles, estamos hablando de ropa. Si hablamos de ropa, sí, es una empresa de fabricación. Procter and Gamble también, correcto. Así es. Correcto. Tenemos, por ejemplo, Bimbo, tenemos Alicor, tenemos Bacus, ¿no es cierto? ¿Sí? Esas son las Nestlé, correcto, Casagrande, correcto, correcto. No, servicios no. Industrial, esta es una cadena logística industrial que se dedica a la transformación, ¿sí? Transformación. Listo. Ahora pasamos a la cadena logística de empresas comerciales. Este tipo de cadenas logísticas tiene tres actores: el que compra, nosotros que le vendemos, y el proveedor al que le compramos. Sí, muy parecido a la directa, pero la cadena de suministros directa es una cadena de suministros y estamos hablando en este momento de cadenas logísticas, ¿sí? No las confundamos. Entonces, en este tipo de cadenas de logística de empresas comerciales, ya no involucra la producción. Yo ya compro el producto terminado listo, ¿y sí? Y este ya no se llama producto terminado para mí. Este toma el nombre de mercancía, ¿sí? Toma el nombre de mercancía. Acá tenemos que tener dos puntos importantes. Tenemos que manejarlos sobre todo por un tema de optimización, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cadena logística de empresas comerciales no va tener todo su esfuerzo en la producción, ¿sí? No va a tener todo su esfuerzo en la producción. Lo que va a tener, lo que va a tener es su esfuerzo en cómo traigo ese producto que estoy comprando, ¿sí? El transporte. Porque si a mí me cuesta 10 soles el producto y yo digo, ya, me cuesta 10 y lo voy a vender a 11 y lo traigo vía aérea, al final el producto que cuesta 10 me termina costando 20 y yo se lo quiero vender a 25, pero ya mi competencia lo tiene a 12, ¿no? Entonces mi transporte viene a ser un punto muy decisor cuando trabajo con cadenas logísticas de empresas comerciales, ¿sí? Otro punto importante es el almacén. Yo no puedo tener un gran almacén de empresas logísticas comerciales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque compro y vendo. Yo gano dinero cuando lo que he comprado ahorita, el sol que entregué, lo vendo al toque y lo vuelvo sol 50. ¿Se dan cuenta? Ahí es cuando yo gano el dinero. Entonces, si yo compro 1.000 soles y los tengo ahí almacenados durante un año, ¿estoy ganando dinero? No. Entonces, el tema de almacenamiento, el tema que está claramente, directamente ligado con la fuerza comercial, es también importante prestarle atención en este tipo de cadenas logísticas de empresas comerciales. ¿Sí? Ahora nos vamos a qué empresas tenemos acá. Yana. Este ejemplo es para esta, ¿no es cierto? Distribuidoras. Eso es más un servicio, ¿ah? Más un servicio. Tambo, correcto. Tambo. Listo. Totu, sí. Correcto. Así es. Plaza Vea. Así es. Así es. Correcto. Las empresas de importaciones, por ejemplo, ¿no? Las empresas de importaciones. Importo, compro un montón y luego lo vendo. Buen negocio. Sodimac, Macro. Perfecto. Bien. Ahora nos vamos a las empresas logísticas de compañías de servicios, ¿sí? Cuya prioridad es satisfacer a los clientes, ¿sí? Acá no hay mucho que explicar, son las empresas que brindan servicios y se adaptan a las necesidades del cliente, del negocio, ¿sí? Usualmente son intangibles, son variables y en algunos casos son efímeros. ¿Qué empresas tenemos aquí? Transporte, ¿sí? Las empresas de transporte. El BCP, sí, el BCP. Hermes. Correcto, así es. Internet, sí. Correcto, sí. Freddy, estás con la manito levantada.
Edgar, no sé si estás con la manito levantada o ya se quedó ahí, ¿ah? Robert, creo que es que ya participamos. Si no es así, empezamos con Freddy y de ahí vamos con Edgar y con Robert. Freddy, cuéntanos. Un, dos, tres, me parece que no. Ya, seguimos con nuestra presentación antes que nos gane el tiempo, ¿sí? Etapas de la cadena logística. ¿Cuáles vienen a ser las etapas de nuestra cadena logística? Diseños de una planificación logística que tenga en cuenta la rotación de los productos, las referencias de los productos que están almacenados y cuáles son nuestras estrategias, ¿sí? Registro y recepción de mercancías e inventarios. Gestión de las ubicaciones en el almacén. Transporte interno de las mercancías de un área a la otra. Coordinación en las distintas fases de preparación de pedido, por ejemplo, el picking de productos y el packaging, ¿no? Picking, movimiento, packaging en embalaje. Manipulación de mercancías mediante equipos de manutención convencionales y automatizados, que también tiene que ver con el posible montaje o embalaje o ensamblaje dentro del almacén. Organización de las expediciones y envíos de mercancías hacia un punto de venta o hasta el cliente final. ¿Sí? Bien, esa es nuestra cadena logística. Nosotros nos vamos a centrar ahora en conversar sobre el eslabón almacenes e inventarios, ¿sí? Sin embargo, esta clase y la siguiente vamos a hablar de toda la cadena logística, ¿sí? También vamos a hablar de distribución y transporte. También vamos a hablar de distribución y transporte cuando toquemos gestión de almacenes, ¿sí? Así como mencionamos que la cadena de suministros es el macro y mencionamos, perdón, un momentito, por favor. Bien, disculpen, vamos. Así como mencionábamos que la cadena de suministros viene a ser el macro, dentro de ella tengo mi cadena logística. Dentro de mi cadena logística, un área que me potencia, que maximiza los beneficios, viene a ser nuestra gestión de aprovisionamiento. ¿Qué es esta? El primer eslabón de la cadena logística. Este es el primer eslabón de la cadena logística, ¿sí? Son todas las actividades que se realizan para la adquisición de materia prima, de servicios, de insumos, de todo lo que vayamos a necesitar, sea dependiendo de la cadena logística a la que pertenecemos, ¿correcto? No solo tiene que ver la gestión de aprovisionamiento con la acción de comprar, tiene que ver con el cómo es que gestiono todo aquello que he comprado. Es decir, la gestión de aprovisionamiento puede ir y decirle, oye, ¿en qué estás utilizando? ¿Sí? ¿En qué estás utilizando el producto que te compré? ¿Te está generando un sobrestock? Sí. Ok, ventas. ¿Por qué me está generando un sobrestock? ¿Qué estrategias tenemos? Es decir, se preocupa por sus existencias a detalle, no solo por la actividad de comprar, ¿sí? No solo la actividad de comprar. Es por ello que la gestión de compras pertenece a la gestión de aprovisionamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué involucra? La gestión de aprovisionamiento. Acá, la demanda pronosticar, esto viene para este ladito. ¿Sí? ¿Qué involucra? La gestión de aprovisionamiento involucra la gestión de inventarios. ¿Sí? Gestión de inventarios no como el conteo de las existencias que tenemos dentro del almacén, sino gestión de inventarios como lo que tengo en el almacén, ¿me sirve? ¿No me sirve? ¿Me es suficiente? ¿No me es suficiente? Esa es mi verdadera gestión de inventarios. ¿Sí? Gestión de compras, la acción de comprar.
Y acá viene todo un tema importante que es la planeación de la demanda, cómo pronosticar, softwares para la planeación de la demanda, tendencias de la demanda, niveles de dificultad para poder pronosticar, negociación con los proveedores, ¿sí? Negociación con los proveedores. Todo ello tiene que ver con nuestra gestión de aprovisionamiento. Acá hago hincapié en proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores tienen que ser vistos como socios estratégicos, ¿sí? Como socios nuestros. No tienen que ser vistos los proveedores como alguien a quien nosotros adquirimos un producto, una materia prima, ¿sí? Lo que vayamos a adquirir y que le estamos haciendo pues un favor al comprarle. No, el proveedor es nuestro socio, así como ellos necesitan de nosotros para poder sobrevivir, ¿sí? Generar ventas, nosotros también necesitamos de ellos para poder sobrevivir, para poder producir, ¿no es cierto? Y al final es un círculo, ¿sí? Nosotros somos proveedores de algunas empresas y algunas empresas sí son no, y somos proveedores de algunas otras empresas, ¿sí? Ese es un punto muy importante, es lo que involucra la gestión de aprovisionamiento. ¿Cuáles son las fases para el proceso de aprovisionamiento? Dentro de las fases del proceso de aprovisionamiento tengo la gestión de compras. La gestión de compras que tiene que ver con la confiabilidad del inventario, ¿sí? Nosotros vamos a conversar, me parece que en la siguiente sesión vamos a conversar en la tercera sesión, cómo es que el inventario es que determina mis decisiones de compra, ¿sí? ¿Cómo es que el inventario determina mis decisiones de compra? ¿Sí? Fechas de vencimiento, políticas de inventario. Acá también tiene que ver la metodología, cómo yo manejo mis inventarios. También vamos a revisar sobre metodologías de inventarios. ¿Sí? Gestión de stocks, negociación de condiciones y forma de pago con los proveedores. Acá les quiero mencionar algo muy importante que es innecesario que lo tengan presente todo lo que va del curso porque lo vamos a preguntar, lo vamos a conversar y también terminado el curso. ¿Sí? Tienen que tener una alineación perfecta entre lo que yo compro y lo que vendo. Quiere decir que si yo compro al contado, tengo que vender al contado. ¿Sí? Si yo compro el crédito de 60 días, puedo vender hasta el crédito de 60 días. No quiere decir que tengo, pero ahí puedo, ¿no? Pero lo que no puedo hacer es comprar al contado, entregarle todo mi dinero al proveedor y vender a un crédito de 60 días. No puedo hacer eso porque me quedo sin dinero de un lado y me quedo sin dinero del otro. Y luego tengo nuevos proyectos y ¿qué pasa? Me hago un préstamo para atender esos proyectos, no pasa nada. Listo, y el costo financiero es bastante alto, se merma mi rentabilidad. Y al final puedo generar incluso un quiebre en la empresa. ¿Por qué? Porque no se tomaron las decisiones adecuadas. ¿Sí? Entonces, por ello es que la forma de pago, las líneas de crédito son muy importantes que tengan una alineación perfecta en que finanzas incluso puede involucrarse un tanto, ¿sí? Con este flujo de efectivo. Usted tiene que tener muy claro cuáles son las cantidades que se tienen que solicitar, cuál es el lead time de los productos, ¿sí? La rotación de los productos, la calidad de los productos. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la gestión de aprovisionamiento? La gestión de aprovisionamiento tiene como objetivos realizar un programa de abastecimiento acorde a una planificación de la producción y con ello ayudamos no solo a que nos planifiquemos nosotros como gestión de aprovisionamiento o como parte de la cadena logística, sino a todos los clientes internos y así comunicamos nuestras fechas de pedido y cuándo es que deben solicitar. Oye, tú me puedes solicitar 10 días antes de tu fecha de necesidad, no me puedes solicitar un día antes como urgente. ¿Sí? Pueden haber urgentes, por supuesto, en todo lado pueden haber urgentes, ¿no? Sin embargo, no puede ser parte de nuestra filosofía y de nuestra razón de ser. Yo lamentablemente trabajaba en una empresa en la que todo era urgente, no conocían qué era planificar, pues tenían un área enorme de planificación, pero todo lo que pedían era urgente. Todo venía a ser urgente, ¿sí? Bien. Y ahí viene un problema, porque empiezas a tomar malas decisiones, empiezas a comprar a quién, al primero que te tocó la puerta, y probablemente el primero que te tocó la puerta sea bueno, ¿no? Pero ni siquiera sabes si es bueno o no. De suerte podría tocarte un buen proveedor, pero probablemente no también, ¿sí? Nos ayuda a poder elegir, como trabajamos con una planificación, proveedores confiables que cumplan con todos los requerimientos técnicos, financieros, administrativos y de calidad.
establecidos por la empresa. Nos ayuda a optimizar el flujo de materiales, nos ayuda a responder a las exigencias de la demanda de los clientes, nos ayuda a buscar alianzas estratégicas con proveedores, a anticiparnos a los posibles impactos que puedan generar ciertos cambios o precios, ¿sí? Nos ayuda también a determinar un programa de mejoramiento continuo que va a estar evaluando constantemente a los proveedores, ¿sí? Nos ayuda a minimizar los riesgos por daños, pérdidas y obsolescencia de productos. Funciones, ¿sí? ¿Cuáles vienen a ser las funciones de la gestión de aprovisionamiento? Dentro de las funciones de la gestión de aprovisionamiento tenemos calcular las necesidades, el consumo, reemplazo, stock de seguridad, proyectos nuevos, planear las adquisiciones, las cantidades, las fechas, y los presupuestos. Hablando de presupuestos, si no hemos trabajado nuestro presupuesto todavía del año 2024, es momento de hacerlo, se tiene que hacer, debe hacerse, ¿sí? Debe hacerse, eh, debe hacerse todos los meses de noviembre del año anterior al año en curso. Pero si no lo hemos hecho aún, estamos el primer mes, hagámoslo de una vez, ¿sí? Para armar, ¿cómo armo mi presupuesto de compras? Porque probablemente eso está en mente ahora. Primero pidan el presupuesto de ventas, cuánto van a vender y según ello recién armamos nuestro presupuesto de compras, ¿sí? Siguiente función, hacer seguimiento, asegurar la recepción, verificar la calidad de los materiales y mantener la información actualizada. Buscar los productos, buscar proveedores, comprar o adquirir, vender o desechar productos obsoletos. Y esta es una gran característica de la gestión de aprovisionamiento, ¿sí? Una gran característica. Estudiar y anticipar el mercado y evaluar a los proveedores. ¿Qué es una política de compras? Una política de compras son todos los criterios generados en cualquier proceso de adquisición y que trasladan los valores, principios y pautas de conducta para cualquier relación de cliente y proveedor que pueda realizar la compañía, ¿sí? Si no tenemos una política de compras, generemos el cambio y hagamos una política de compras. Nos va a ayudar mucho porque nos da todos los lineamientos de cómo debo proceder, ¿sí? Bien, pasamos a nuestra siguiente ronda de preguntas y respuestas. Edgar, le voy a bajar la manito porque me está confundiendo. Freddy tampoco participó. Diana, te cedemos la palabra. Bien, me parece que tampoco hay participación. Bien, vamos a hablar ahora de Industria 4.0, ¿sí? ¿Qué es la Industria 4.0? ¿Qué es la Industria 4.0? Esta se refiere a poder implementar nuestra tecnología dentro de todas nuestras actividades logísticas, ¿sí? Dentro de todas nuestras actividades logísticas. ¿Cómo podemos implementar la tecnología? Con un sistema de gestión de inventarios, con un ERP, que ayuda mucho a toda la compañía, pero también nos ayuda a nosotros, ¿no? Nos ayuda muchísimo. ¿Qué tipos de ERP? Existen ERPs de fabricación nacional y por cada tipo de negocios, más para restaurantes, para kinders, ¿no? Pero también están los que son unos enormes, como el SAP, por ejemplo. ¿Qué ventajas tiene? Mejorar la productividad,
más seguridad, nos da mejor tratamiento de datos, nos ayuda en la toma de decisiones, nos ayuda a aumentar la competitividad empresarial y nos da mayor trazabilidad. ¿Qué desventajas pueden existir? ¿Sí? ¿Qué desventajas pueden existir? Escasez de talento, velocidad de los cambios, desigualdades sociales, incremento de los residuos. ¿Sí? ¿Cómo digitalizamos la cadena de suministros? Bien, ¿cómo digitalizamos la cadena de suministros? ¿Sí? Como les mencionaba, ya me adelanté un poquito, el tema de implementar un ERP, por ejemplo. ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo funciona un ERP que nos pueda favorecer a nosotros? Por ejemplo, lanza, ¿sí? Lanza su pedido del área comercial y lo sube al sistema. No nos indica cuánto es lo que necesita. Nosotros, de acuerdo a esa previsión, ¿qué hacemos? Realizamos una compra. Generamos en el sistema una orden de compra. Esa orden de compra será nuestro punto para las siguientes operaciones que se realicen, ¿sí? Almacén va a recibir ese producto y ¿qué hace? Hace el ingreso de la mercadería jalando esa orden de compra, ¿sí? Jala esa orden de compra del sistema y hace el ingreso de su mercadería. Después que hace el ingreso de su mercadería, lo tiene ahí en almacén, producción le hace el pedido de la materia prima, le entrega y producción cuando genera su orden de producción y ya tiene el producto terminado, hace el consumo de esa orden y jala del almacén ese stock, lo toma y lo convierte en un producto terminado. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos nuestra logística definida, ¿sí? Nuestra cadena logística, ahí se va viendo. Logra estar como producto terminado, ¿sí? Ese producto terminado luego se va al área, el área de facturación, lo factura, lo vende y lo jala. Toma ese producto terminado, se lo entrega al cliente y salió del sistema con una factura. ¿Se dan cuenta? Nos ayuda a poder controlar distintas etapas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de pronto dicen, oye, esta factura no sé dónde voy a pagar, ¿a qué le corresponde? ¿Qué me trajo el proveedor? Revisemos las entradas de mercancía que están amarradas a la orden de compra tal. Revisamos las entradas y vemos que esa orden, que esa factura se realizó con una entrada de mercancía y esa entrada de mercancía está validada. ¿Está validada con qué? Está validada con una orden de compra. ¿Se dan cuenta? Es así como nosotros podemos digitalizar nuestra cadena logística y bueno, nuestra cadena de suministros, que la cadena logística es parte. ¿Sí? Acá hablamos bastante de la agilidad y eficiencia que nos permite tener la tecnología dentro de nuestra cadena logística. También el hecho de tener tecnología en nuestra cadena logística nos ayuda a que nosotros podamos garantizar, ¿sí? Nos ayuda a que nosotros podamos garantizar el tener todo el histórico dentro de un sistema y que no se nos pueda perder, borrar un archivo, perder un cuaderno, etc. ¿Se dan cuenta? Nos ayuda también a hacer mucho más ágiles nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene una cadena de suministros digital? Dentro de las ventajas que tiene la conectividad, ¿sí? Ese es el primer objetivo de la cadena de suministros digital, ¿sí? Nos permite conectarnos, conectar con todas las áreas, con todos los eslabones, ¿no? Incluso con el área comercial, con el área de producción, nos permite conectarnos. Nos permite usar datos de forma inteligente. Optimizar nuestro inventario. Acá vamos a poder nosotros con introducir la logística 4.0, vamos a poder hacer inventarios permanentes, ¿sí? Esos inventarios permanentes que permiten que yo tenga un mejor control
Y lo voy a poder hacer porque con un clic voy a tener todo el stock que debería tener en mi sistema, ¿no es cierto? Y bueno, ya otro tema es el tema del conteo físico, que si tengo mi almacén muy bien señalizado, probablemente lo pueda hacer muy rápido, ¿no? Nos permite también reducción de costos, nos permite el aumento de la productividad, ¿sí? Eh, por favor, los micros apagados mientras estamos en clase. Estimado docente, su micro está apagado. Oh, ¿se apagó recién? Sí, recién. Ah, entonces, ¿cómo lo apagué? A ver, ¿logramos revisar esta actividad de la cadena? Se escuchó hasta inventario físico, hasta inventario físico. Ya en administración de las existencias, ¿no? El procesamiento de las órdenes de compra. Ahí solo los listé: traslados y despachos, seguimiento, control de imprevistos, servicio al cliente, administración de garantías y procesamiento de pagos. ¿Sí? Bien, bien. Ahora vamos a conversar sobre las diferencias entre cadena logística y cadena de suministros. ¿Sí? Voy a revisar este punto con el chat acá por si tenemos alguna participación. ¿Sí? Porque acá va a ser más explicación. A ver, ¿cuál viene a ser la gran diferencia de cadena de suministros a cadena logística? Que la cadena de suministros se centra en la parte de producción, analiza su eficiencia y ve cómo optimizarla, ¿sí? Y la cadena logística solo toma datos para tomar decisiones, sin embargo, no interviene en las actividades que se puedan desarrollar en la parte de producción. ¿Estamos? Punto número 1. Punto número 2. La cadena de suministros se enfoca en el servicio de atención al cliente, validar la satisfacción del cliente, porque ese es uno de sus objetivos principales, ¿sí? Y ver estrategias para poder entregarle los productos de la forma en que lo requieren, ¿sí? Mientras que la cadena logística no se centra en el servicio de atención al cliente, sí se encarga de llegar al cliente en términos de calidad y oportunidad adecuados, es decir, maneja una buena gestión de transporte, ¿sí? Maneja una buena gestión de transporte, sin embargo, no se detiene al análisis del servicio de atención al cliente. ¿Estamos? Siguiente. Esa es la diferencia de suministros a cadena logística. Ahora vamos, de cadena logística a cadena de suministros. ¿En qué se diferencia? En que la cadena logística se enfoca en la parte operativa. Por ejemplo, se enfoca en cómo hacer una adquisición, cómo hacer la compra. Se enfoca en hacerle seguimiento a ese inventario, cómo se está usando, si se está usando de la manera correcta o no. ¿Sí? Se enfoca en ver cómo va a llegar los productos, ¿sí? Cómo van a llegar los productos cómo van a llegar los productos al cliente final, cómo vamos a planificar las rutas, en qué unidades las voy a colocar,
¿sí? ¿En qué unidades las coloco? ¿Qué modalidad de transporte uso? ¿Qué tipo de distribución voy a utilizar? ¿Utilizaré mayoristas? ¿Utilizaré minoristas? ¿Qué canal de distribución? ¿Se dan cuenta? Todo ese detalle minucioso y operativo lo ve nuestra cadena logística, ¿sí? En el curso que nosotros estamos llevando vamos a hablar un tanto de administración de la cadena, ¿sí? Indicadores también. Sin embargo, nos vamos a centrar más en nuestro control de inventarios, ¿sí? Esas son las diferencias. Y acá hago la pregunta. ¿Todos la tenemos clara o tenemos alguna duda? Si tenemos alguna duda, este es el momento. Bien, veo manitos arriba. Me da mucho gusto. Excelente. Robert. Buenas noches. Mi consulta es lo que es lo que es en el área de compras y el área de que ve la parte de exportación del producto. Me refiero a compras de materiales y el área de exportación de producto. ¿Están dentro de eso, de esa cadena de logística o es Sí, diferente? te refieres a la persona que ve compras como importación, como que compro de afuera. Por ejemplo, para una agroindustria hay un área de compras que ve todo el tema de materiales, cajas, todo lo que indica para poder abastecer el proceso, y el área de exportación que es el que se encarga de ver eh, la parte de traer el contenedor, recoger el producto y llevarlo a puerto. Ese No, es, la parte de exportación es un manejo muy especial, muy especial. Tiene parte de gestión del transporte, cómo puedo tener los lineamientos para tomar la decisión, pero realizar una exportación, ¿sí? De un producto es un tema más, es comercial entre logística también tiene, ¿no? Sí, pero no es netamente logístico, es más especializado. sí, escribe Ok, la N, listo. sí, escribe la N. Bien, bien, entonces vamos a compartirles un caso, el caso McDonald's Corporation, gestión de una cadena de suministro sostenible. ¿Sí? Vamos, no, no puedo. Ahí está, listo. ¿Sí? No nos va a dar el tiempo para revisar todo el caso a detalle. Sin embargo, les recomiendo que lean este caso. Vamos a ver nosotros de lleno la solución. McDonald's, ¿sí? Imagínense manejar la cadena de suministros de McDonald's. Debe ser una locura, ¿no? Una locura. Porque tienes tantas sedes y todas deben funcionar de manera muy similar. Entonces, McDonald's, ¿sí? Está en el segundo lugar, según la consultora Gartner, en el segundo lugar en el top supply chain, ¿sí? Es decir, el segundo mejor que maneja su cadena de suministros. Y busca no solo manejar su cadena de suministros, sino volverla esta sostenible, es decir, impactar con todos los actores que se va encontrando en el camino. Y justo de eso trata el caso. Uno de los proveedores con los que trabajaba McDonald's fue denunciado porque estaba haciendo una tala inadecuada de la Amazonía, ¿sí? Entonces fue denunciado y todo esto impactó directamente en McDonald's. McDonald's, ¿qué hizo? En lugar de decir, sabes que ya no te compro más, yo me busco otro proveedor y tú arregla tus temas, pues punto, se acabó, ¿no? En lugar de hacer ello, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue, trabajemos juntos, vamos de la mano y vamos a generar ese cambio que haga mi cadena sostenible y que haga tu cadena sostenible. Y le enseñó a ser una tala responsable de la Amazonía. Con ese artículo que sacó un movimiento ecológico Greenpeace, con ese artículo, ¿sí? Con ese artículo, McDonald's no solo le dio una solución al proveedor, ¿sí? Sino que, bueno, con el artículo que sacó, McDonald's se vio envuelto en un montón de críticas, ¿no? Pero luego él sacó un artículo, McDonald's sacó un artículo, ¿sí? Con ese artículo que sacó,
no solo le dio una solución y ayudó al proveedor, sino que tuvo un mejor posicionamiento y aceptación con sus clientes. ¿Sí? ¿Todo por qué? Porque fue estratégico en su gestión de proveedores y tenía muy clara cuál era su manejo de la cadena de suministros, ¿no? Lo tenía muy claro y sabía que la cadena de suministros no es solamente el tema de adquirir y ya, ¿no? Es un tema que impacta mucho más allá en el desarrollo empresarial, en el desarrollo, en el crecimiento empresarial, esa es la palabra. ¿Sí? Este caso es muy bonito, les recomiendo que lo leamos, ¿sí? Que lo leamos. Y acá tienen parte de la solución que podría ser una solución propuesta o podrían ustedes buscar su propia solución. ¿Sí? Bien, señores, vamos a pasar a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. A nuestra última ronda de preguntas y respuestas. El PDF lo compartirá nuestra coordinadora. Sí, no hay problema, no se preocupen. Bien, señores, no habiendo más clases, no habiendo consultas, no habiendo preguntas, damos por terminada nuestra sesión. Les doy muchas gracias por su participación. Espero que la clase les